Bueno, eh, la clase de ayer comenzamos con el tema de movimiento ondulatorio o como también se le conoce, ondas. Establecimos entonces la relación, pero también la diferencia que existe entre el movimiento oscilatorio, conocido como movimiento armónico simple, y el movimiento ondulatorio, o que simplemente vamos a referirnos a él como ondas. Y la idea, bueno, que tomamos la clase pasada, es la de considerar un conjunto de partículas que inicialmente todas ellas están alineadas en el eje X y que podríamos pensar que están unidas a unos resortes, cada una de ellas unidas a un resorte distinto y, y todos los resortes entre sí son exactamente iguales, son idénticos. Bueno, el punto aquí es que cada uno de estos resortes se pone, perdón, cada una de estas masas se pone a oscilar con el resorte que le corresponde, de manera que ejecuta un movimiento de forma vertical respecto al eje X, es decir, se mueven en el eje Y. Y entonces, cuando eso sucede, sabemos que la posición como función del tiempo de cada una de estas partículas va a estar dada por esta función. Eso ya lo conocemos desde que comenzamos a ver el sistema bloqueo-resorte. Sin embargo, ahora resulta que al tener todas estas pequeñas masas moviéndose respecto al punto de equilibrio, vemos que podemos seguir un máximo que comienza a desplazarse en alguna determinada dirección. Por ejemplo, aquí, si unimos todos los puntos que están dados por estas masas y vamos rastreando su comportamiento en el tiempo, podemos ver que hay un máximo que se está desplazando, o bien un mínimo, también un mínimo que está avanzando de izquierda a derecha. Ya esto es justamente lo que vamos a llamar como una onda. Una onda es una perturbación de un medio elástico, un medio material, que transporta energía, pero no materia. Así, estas partículas oscilan en la posición en el eje X que les corresponde. Vean aquí, por ejemplo, la partícula roja que está en el lado izquierdo. El único movimiento que ejecuta esta partícula es vertical, hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo sucede con la partícula que le sigue, la azul. Solamente se mueve hacia arriba o hacia abajo en la posición X que le hemos asignado. Y así la pelotita verde, la amarilla, la blanca, etcétera. Pero el movimiento de todas ellas, al cada una alcanzar el punto máximo o mínimo en un tiempo distinto, es lo que nos permite visualizar esta perturbación que se está desplazando. Bueno, también mencionamos que entonces matemáticamente una onda va a estar dada por una función que ya no va a depender solo del tiempo, sino que también ahora va a depender de la posición, porque mucho va a importar en qué punto de la onda estemos parados. Cuando ya hablo de la onda me refiero a todo este conjunto de pequeñas partículas o de osciladores. Podríamos estar interesados en lo que pasa en la onda cuando estamos en la posición del punto verde o en la posición del punto blanco o en la posición del punto azul. Entonces tendríamos que evaluar la posición de esa sección de la onda en algún momento, en algún tiempo t. Pero si queremos visualizarlo eso de manera general, bueno, pues eh, graficamos la función para observar cómo es su comportamiento en el espacio, en el eje X o en el tiempo. Ahora, veremos más adelante que las ondas también son fenómenos tridimensionales. Un ejemplo claro de esto, lo mencioné, es el sonido. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales
perturban el aire que rodea nuestro rostro y esa perturbación se va propagando. Somos nosotros como una fuente de ondas que se están propagando ya no en una sola dimensión, en una dirección específica, sino en todo el espacio. Por lo tanto, tenemos en esa situación una onda tridimensional. Y entonces aquí la dependencia ya no solamente es en el eje X, sino en el eje Y y en el eje Z. Por eso aquí se incluyó un vector de posición. Y esta función, ¿qué forma explícita va a tener? Bueno, esta va a ser la dependencia explícita. Va a ser una función que depende de X y de T de esta manera, donde el signo más o el signo menos sirve para indicar si la onda o la perturbación se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, en el eje X, si hablamos en una sola dimensión, o si hablamos en 3 dimensiones, si está saliendo o se está propagando fuera del origen de coordenadas o se está dirigiendo hacia el origen de coordenadas. Y eso es lo que habíamos indicado en la clase pasada. Tenemos una onda y al observar que las partículas van, van formando parte de la onda conforme nos movemos hacia la derecha, entonces la onda se está propagando en esa dirección, hacia la derecha. Y la forma de representar esto matemáticamente es de este modo, x menos b de t. Hablando, claro, de una onda unidimensional. Pero, por el contrario, dada esta onda, esta perturbación de color verde, si vemos que al irnos desplazando hacia la izquierda, las partículas que se mueven conforme nos vamos desplazando en ese sentido, entonces decimos que la onda está viajando hacia la izquierda. Y la manera de representarlo esto matemáticamente es de este modo, x más b de t. Bueno, entonces la clase pasada se les indicó que ustedes elaboraran sus propios ondas que consideran dos casos, una onda moviéndose hacia la derecha y otra moviéndose hacia la izquierda, con la forma que ustedes preferirán y que se movieran con la velocidad que ustedes gustaran. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que sean ustedes los que nos muestren qué ondas ustedes consideraron para trabajar. Profe, ¿ya se ve la pantalla? ¿Sí ya se ve? Sí. Pues yo hice dos ondas, una fue de diente de sierra y una fue de una onda cuadrada. No sé si quiere que se las explique o solamente quiere la simulación. A ver, para la diente de sierra, ¿qué Ajá. forma o qué función se utilizó para generarla? Pues primero lo que hice fue sacar la frecuencia, el periodo y el vector que será de 0 al periodo. En este caso yo lo puse pues de 8 ciclos. Ok, Y se moverá .0001. Lo puse muy chico para que tenga más precisión. La función para el diente de sierra fue, bueno, hacer Y, se llama sawtooth. Y bueno, para W es omega, giga para omega es 2pi por la frecuencia, por el vector de posición. Y para que se empiece a mover tenemos que, en este caso, poner una iteración para que se repita varias veces en el tiempo. ok, De ahí el for, el plot es el que va a graficar. Y bueno, puse un límite porque como era de 1 a 1, a veces como que se distorsionaba. Entonces por eso puse de menos punto .1 a punto 1 y le puse la pausa que es de punto 1 para que las gráficas ahora sí se empiecen a mover. Y bueno, no sé si ya se ve. sí, sí se ve.
Bueno, esta es una, y con la señal cuadrada fue lo mismo. Nomás en vez de south true, le puse la de square. Y bueno, le cambié un poco la frecuencia y en esta ocasión le puse que fuera para 10 ciclos. Y ya eso sería todo. Ok, a ver, ¿podemos ir a la de diente de sierra? Sí, Ok, ahí entonces la dependencia que se utilizó fue de T más 2πf ajá, por eh, 2 más 2πf por x. Ok, entonces es más, por lo tanto, se mueve hacia la izquierda. izquierda. Ok, ¿podemos mostrarla nuevamente? Sí, Ok, muy bien. Entonces ahí vemos cómo es la onda de diente de sierra moviéndose hacia la izquierda. Correcto. Y para la cuadrada tenemos t menos, ok, 2πf por x. Eso nos indica que se está desplazando hacia la derecha. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias por el trabajo. sí, profe. Bien, ¿con quién seguimos? Profe, yo hice una, pero no sé si está bien. La hice en GeoGebra, porque no tenía MATLAB. Ok, podemos mostrarla. Ah, ¿Dónde se? La hice nada más como con GIF. No sé si ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, y la ranita se... Le puedo cambiar la velocidad y el hacia dónde se mueve. Pero ¿cómo estaremos cambiando ahí la. A ver, porque veo la función que está ahí dada, f de x igual a seno de x. Sí. Y hay un parámetro a que Ah, está cambiando. ese lo puse, bueno, son como la posición de la ranita. Ajá. El A es como lo puse en una imagen, es de este punto y el B es del otro punto. Ok. Mm, pero lo que está sucediendo aquí entonces es que la función es seno de x. Sí, creo que Eh, nada más eso, profe. pero de manera independiente, el dibujo aquí de la rana se está, ¿cómo decirlo? Mm, está siguiendo una trayectoria que, que tiene el comportamiento de la función seno de x. Si esto fuese una onda, lo que tendríamos que observar es cómo la función seno de x, que estamos viendo ahora en pantalla, se está desplazando, pero la función Sí, sí, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque en ese sí, momento está fija. sí. Bueno, sí intenté instalar MATLAB, pero no pude, profe. Pero intenté hacer esto para presentárselo. Pero sí entiendo que esto es lo que debería variar y no Yo creo que se podría hacer eso si bueno, no sé cómo se está configurándose aquí, pero esa variable a eh, podría interpretarse como el tiempo y entonces se debería incluir dentro del argumento. Es decir, que fuese seno del argumento x más a, Sí, con a cambiando. Entonces, sí, escribirlo de esa manera ya va a, seguramente se obtendrá lo que aquí estamos esperando, que es la función con este perfil
con esta forma, moviéndose ya hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí. Ok, entonces, a ver si durante los próximos minutos se puede hacer ese cambio. Se puede hacer ese ajuste para ver si se logra observar esta función moviéndose. Sí, Entonces, profe. la sugerencia es en el argumento de esa función, ver si se puede meter la variable a, que pues como vemos adopta varios valores. Sí, está bien, profe. Ok, bien, gracias por compartir también el trabajo. ¿Quién sigue, perdón? Sí, perfecto. Pero, bueno, a ver, maestro. Ya se mueve. Creo que ya se está viendo. Yo lo que hice aquí fue grabar primero que nada la simulación para evitar tener algún problema para el momento de presentar. Sí. Entonces, aquí en el video de 20 segundos muestro las dos ondas. La primera parte es esta onda de aquí. Es una función, una función coseno que multiplica 3x. Sí, bueno, 3x. Y bueno, eso sería el resultado. Se mueve un poco debido a los límites de y. Sí, claro, sí. Y luego la segunda sería esta, es una función, ahora una función seno multiplicando a una función exponencial. Ok, podemos verla primero nuevamente. A ver, ahí podemos poner pausa. Ok, gracias. Tenemos es 3 por x más 1t por Sí, el coseno de x más 50t. Ok, entonces esta onda está propagándose hacia la izquierda. Ok. Sí, vemos ahí como ese vértice se va avanzando hacia la izquierda. Y ahí podemos poner pausa para, ok, gracias. Y ahí tenemos 10 por el seno de x menos 0.1 por t. Ese es un asterisco, ¿verdad? Indicando sí, multiplicación. ajá, sí, sí. Ah, ok. Vale. Ajá. Por la función exponencial de 0.5 x menos 0. Ok. Entonces también es menos. Se mueve hacia la derecha ahora.
Ujú, ok. Vale, muy bien. Perfecto. Muchas gracias por también mostrarnos ahora el video. Bien, jóvenes, ¿alguien más? Bueno, ¿qué es lo que estamos notando gracias a los trabajos de sus compañeros? Que las ondas o las perturbaciones pueden tener, en principio, cualquier forma. Aquí nos mostraron distintas formas, distintas funciones que permiten describir alguna perturbación. Hay algunas ondas más, ¿cómo decirlo? Que nos recuerdan más a cuestiones de circuitos, señales en un osciloscopio, como la onda tipo diente de sierra o la cuadrada. Seguramente ustedes esas la habrán visto en alguna clase de circuitos al medir, por ejemplo, el voltaje aplicado. Bueno, ¿qué es lo importante entonces por recalcar aquí? Es que cuando ustedes fijan en t igual a 0, lo que están conociendo es el perfil de la onda. O sea, ¿qué forma va a tener la onda durante todo el tiempo que se esté observando? Si ustedes por ejemplo, en el video, en el último video, le ponen pausa, te pone pausa a la animación, estamos congelando, estamos fijando el tiempo, estamos diciéndole a la función, quiero que me muestres, quiero saber cómo es la onda en t igual a 1 segundo, t igual a 5 segundos, t igual a 0 segundos. Estamos congelando la onda. Si le damos play a la animación o al video y vemos cómo la onda se está moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces vemos cómo se está propagando en alguna determinada dirección. Eso es esencialmente lo que está sucediendo. Aquí les muestro ahora otras formas, otras funciones un tanto más simples de las que nos acaban de mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos una onda que tiene un perfil de 2 entre 2 más 3x. Aquí esta onda se está construyendo con tomando en cuenta ese término, menos 1.2t. Esta onda, por lo tanto, se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad de 1.2 unidades por segundo. Y como resultado de esto, tenemos este comportamiento.
O bien puede ser esta otra. Igualmente ya les había mostrado la clase de ayer, una onda con un perfil tipo gaussiano o campana de Gauss, como se le conoce. Aquí también está moviéndose con una velocidad de 1.2 veces o 1.2 unidades por segundo. Entonces, si esto avanza en el tiempo, podemos ver cómo se desplaza. O tenemos esta onda con un perfil cúbico, de X cúbica. Ahora, nótese que en estas tres imágenes que les estoy poniendo aquí, solamente tenemos una función, o mejor dicho, un solo pico, como es en este caso, una sola campana de Gauss, o una sola curva de tipo X cúbica. A diferencia de lo que nos acaban de mostrar sus compañeros, donde se tenían varias digamos, un comportamiento a lo largo de todo el eje X. Aquí, por ejemplo, el comportamiento que podemos visualizar va de 5 hasta como, cerca del 22.5. Aquí vemos que el punto máximo que se está moviendo, pues también está dentro de una región bastante pequeñita. Por ejemplo, si lo pongo ahí, está en una región ahí más o menos de un intervalo de 5 unidades. Pues en esa celda, en ese intervalo de 5 unidades vemos ese máximo. Y acá también. Dentro del intervalo de 5 unidades es muy evidente dónde está el pico de la función. ¿Cuál es la diferencia con relación a lo que yo les estoy mostrando y lo que acabamos de ver en el trabajo de sus compañeros? ¿Qué es lo que hace que podamos observar una función a lo largo de todo el eje X y no en una parte muy, muy pequeña, como podrían ser estos casos? ¿Por qué, por ejemplo, o cómo podríamos hacerle para que este pico apareciera también a un lado? Aparecieran dos o tres, o esta gaussiana aparecieran otras dos, por ejemplo, una a cada lado. O esta gráfica de la X cúbica se repitiera hacia atrás o hacia adelante. No, recordemos que la frecuencia nos dice cuántas veces a ver, voy a ponerlo aquí. Déjenme ver. ¿Dónde podemos ver esto aquí? Ok, es que todavía no lo vemos, aún no lo vemos. En este tipo de funciones que estoy aquí describiendo, no es claro dónde está el término de frecuencia, pero como un adelanto, les puedo decir que está en el factor de velocidad. Es decir, aquí la velocidad que yo estoy dando, 1.2 en cada figura, está relacionado con la frecuencia. Entonces, si modificáramos la frecuencia, estaríamos cambiando la velocidad con la que esta onda se está propagando. Es decir, podríamos hacer que esta gráfica avance más rápido o se mueva más lento de lo que ya se está moviendo aquí. Ya en breve veremos esa relación que hay entre la velocidad y la frecuencia. Bueno, el secreto está en que
en las imágenes, en los trabajos que nos compartieron, utilizaron funciones periódicas. Utilizaron funciones seno o coseno, aparte de una función exponencial, aparte de una función cuadrática o una lineal, se utilizó una función periódica, función seno o coseno. Y por lo tanto, podemos ver que se repite a lo largo de todo el eje X la perturbación. Entonces, si nosotros solamente tomamos en cuenta una función simple como las que tenemos aquí, una función cuadrática, una cúbica, una exponencial, una forma gaussiana, lo que ustedes gusten, solamente veremos esa función tal cual, una sola gráfica, moviéndose a la izquierda o hacia la derecha. Pero si quisiéramos tomar en cuenta una perturbación cuya gráfica se repita a lo largo de todo el eje X, por ejemplo, entonces tenemos que hacer uso de una función periódica. Un ejemplo claro de esto es la función seno. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos que esta onda, esta perturbación, se repite a sí misma de manera indefinida a lo largo del eje X. No es como las veces anteriores en los que, por ejemplo, solamente veíamos esta cresta. Vean, esta parte de la gráfica que va hacia arriba y hacia abajo. Y solamente esa sección la vemos avanzar, no, sino que ¿qué está sucediendo aquí? Que vemos varias copias. Vemos una, vemos otra, y hacia la izquierda y hacia la derecha vemos más copias de este mismo comportamiento. Bueno, eso es porque aquí se está considerando una función periódica, una función que se repite a sí misma a lo largo de todo su dominio, que en este caso serían todos los reales. Entonces, ¿qué pasaría si combinamos una función de este estilo con una función armónica? Perdón, una función periódica. Pues lo que estaremos obteniendo son gráficas similares a los que nos mostraron los compañeros, que son funciones que se repiten a sí mismas durante todo el eje X, por ejemplo. Aquí les muestro otra función, igualmente una función seno, pero donde he cambiado los argumentos de X que acompañan a X y que acompañan a T, para que vean ustedes que ahora podemos acortar, ¿no? Poner los picos o los máximos de esta función más pegados. Y aún así, pues seguimos hablando de una onda, de una perturbación que se desplaza en una determinada dirección. Entonces, vean, como estas funciones, las funciones periódicas, se repiten a sí mismas a lo largo de todo su dominio, podemos verlas ahí presentes de manera indefinida. Vean, estoy graficando desde 0 hasta 35, vamos a pensar lo que son 35 segundos. Y parece que la gráfica no parece terminar. Pero ¿qué pasa si vamos a una función que no es periódica? Por ejemplo, esta. Pueden ver ustedes cómo esa parte de la gráfica, esa curva, se está moviendo hacia la derecha. Y si esto sigue avanzando, la perderemos de vista. Pasará a la posición de 25 unidades en el eje X y ya no sabremos de ella. Lo mismo con esta otra. Por ejemplo, aquí voy a ver eso. Voy a mostrar aquí a 50 segundos.
Y aquí pueden ver ustedes cómo este máximo de la función se va desplazando más y más hacia la derecha. Aquí a 50. Ya está más cerca del 25. Si yo graficara, no sé, para un número más grande, digamos 100 segundos, este máximo ya no lo veríamos en esta parte, en lo que estamos graficando de 0 a 25. Saldría de nuestra ventana que estamos utilizando para observar la función, pero no así con las funciones periódicas. Las podemos, vean, como les mencionaba, pareciera que estas no terminan. Pareciera que es interminable la función. Bueno, esta situación la retomaremos más adelante porque nos permite a nosotros saber o sacarle, mejor dicho, provecho a las funciones periódicas. Por esa razón, se suele utilizar para describir algunas gráficas, por ejemplo, la diente de sierra o la cuadrada. Bueno, no sé si ustedes si conocen las series de Fourier. O ya las han trabajado, tal vez. Ok, ya las han visto en señales. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el sustento de las series de Fourier? Que una función periódica se puede escribir como una suma infinita de funciones trigonométricas más simples, funciones que también sean periódicas, como la función seno o coseno. Y es justamente por esta razón, porque en el tiempo, estas funciones trigonométricas, funciones periódicas, pues permanecen aquí, permanecen en todo ese intervalo, ¿no?, de tiempo. No como estas, que siguen un máximo, que tenemos un máximo, perdón, y pues lo perdemos, ¿no? Tendríamos que estarnos moviendo junto con esta perturbación, con esta onda, para poderla estarla observando en todo momento. Mientras que con las funciones periódicas no. Basta con que nosotros analicemos una pequeña sección de ellas, como es en esta ventana de 25 unidades en el eje X, y ya sabemos cómo se va a comportar en todo el eje X. Entonces, por esa razón, en las series de Fourier, si ustedes recuerdan, se escribe una suma donde tenemos coseno con un cierto argumento, acompañado de algunos coeficientes que se suelen notar como AN, más otra suma igualmente infinita con funciones seno con un determinado argumento, acompañadas de unos coeficientes Bn. ¿Sí es claro entonces la diferencia aquí que hay que tomar en cuenta? O la diferencia que hay entre simplemente considerar una función que no es periódica y una que sí lo es. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Un dato importantísimo. Vamos a trabajar por el momento con la onda unidimensional, con las ondas que ustedes dibujaron o que trabajaron en lo que nos mostraron hace unos minutos. Es decir, ondas que solamente se propagan a lo largo del eje X. Bueno, vale la pena entonces ahora hacer una aclaración importantísima, la cual dice lo siguiente. No toda función fx de t representará una onda. No toda función. ¿Cómo sabremos entonces si una función f de x y de t que nos estén dando será o la podemos utilizar para escribir una onda, una perturbación que se esté propagando en alguna dirección en el eje X? Bueno, la manera de saber
si esa función es una onda o no es mediante esta ecuación diferencial parcial. Una función x de t, perdón, una función f de x y de t que sirva para representar una onda, como las que nos mostraron hace unos momentos, tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. Vean lo que nos está diciendo. La segunda derivada parcial de la función f respecto a x tiene que ser proporcional a la segunda derivada parcial respecto a t de la misma función. Y el factor de proporcionalidad es 1 entre b cuadrada, donde b es la velocidad con la que la onda se está propagando. Así que, vamos a decirlo así, esta es la prueba de fuego que una función tiene que pasar para poder ser considerada como una función que matemáticamente represente a una onda que se esté propagando hacia la izquierda o hacia la derecha en el eje X. ¿Sí queda claro esto? Así que esta es la ecuación diferencial para una onda unidimensional. Más adelante veremos cuál será la ecuación diferencial para una onda en 3 dimensiones, que sea el caso más general. Pero por ahora vamos a iniciar con la parte más sencilla, la más simple. Así que, pues para poner a prueba esta afirmación, vamos a considerar estos casos. Tenemos 4 ejercicios aquí, donde pide cada uno determinar si la función que ahí se propone es una solución de la ecuación de onda. Los ejercicios 2 y 3, en general, tratan de lo mismo. Dada la función que ahí se propone, determinar si es una solución de la ecuación de onda. El problema número 3, que aparece aquí abajo, nos dice si tenemos dos funciones F1 y F2, que representan dos ondas, nos piden demostrar que la combinación de ellas también es una onda. Y en el último caso nos preguntan si la función que aquí se está proponiendo satisface la ecuación de onda, es decir, la ecuación diferencial que les indiqué aquí arriba, en la pizarra. Entonces, para que esta actividad no sea muy pesada, les propongo que cada uno realice al menos uno de esos ejercicios. Que no se realice uno solamente de los 4, porque sería bastante pesado y tenemos poco tiempo. Entonces, echen un vistazo a los enunciados y en el chat, otro de ustedes, por favor, indíquenos cuál de estos ejercicios estarían realizando durante los próximos minutos. Es para que nos lo muestren después, ya casi al finalizar la clase. El ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, ¿quién quisiera realizar el ejercicio 1?
Muy bien. Franco Robles, le pido que realice el ejercicio 1. Sí, profesor. Jiménez Martínez el ejercicio 2. Hernández Salinas el 3. Y Cerón Hernández el 4. Y después pues lo preparan para poderlo compartir en pantalla y de esa manera pues revisarlos todos y avanzar más tiempo. Entonces las instrucciones ahí les aparecen. Determinar en cada caso si la función que ahí se les propone es solución de la ecuación de onda, o en el caso del problema número 3, ahí no les dan como tal la función, pero les dicen que D1 y D2 son soluciones de la ecuación de onda. Demostrar que la combinación de ellas también satisface la ecuación de onda. ¿Alguna pregunta sobre la información que aparece en sus correspondientes ejercicios? Bien, entonces ahí les dejo en pantalla también la ecuación de onda para que la tengan presente. Y en unos 15 minutos revisamos sus trabajos.
Bien, jóvenes, vamos a pasar a revisar, bueno, a que muestren el trabajo. Así que dejo de compartir pantalla para que puedan ustedes hacer lo propio. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Sí, ya se ve la imagen. ¿Sí se ve? Ok, bueno, primero lo que hice, dada la función que nos dan, a Sí. seno k de x por coseno omega de t, por t. Lo que hago primero es sacar la derivada, bueno, derivo esto, la función con respecto a x. Eh, Nuevamente, después de obtener la función derivada, la vuelvo a derivar con respecto a x y bueno, se obtiene este resultado de aquí. Ok. Posteriormente, ahora derivamos con respecto a con la variable t. Sí. Sacamos su primera derivada y luego su segunda derivada y obtenemos esta. Ok. Y luego tratando de que se cumpla la igualdad, pues simplemente reemplazo o sustituyo los valores en esta ecuación que tenemos. Bueno, tengo algo así. Ajá. Bueno, obtuve algo así y simplifica algunos valores y se obtuvo esto. Ok, a ver, las últimas dos líneas se igualaron, bueno, Sí, así se es. sustituyeron, mejor dicho, lo que se obtuvo de la derivada respecto a x y la derivada respecto a t. Ajá. Ajá. Después, ¿qué pasó aquí? Ah, ok, nada más el menos que tenemos del lado derecho se puso enfrente del 1 entre b cuadrada. Vale. Ujú. Y ok. ¿Para qué? Como parece que sí se va a cumplir la igualdad, ¿cierto? Porque digamos que Ajá. tenemos los mismos términos a, la función seno y la función coseno a ambos lados. ¿Qué necesita, qué forma debe de tener la b cuadrada para que sí se cumpla la igualdad? De hecho, ya prácticamente está ahí escrito abajo. Esa última ecuación. A ver, supongo que lo que hizo fue que se canceló la a, la función seno y la función coseno. Sí, así Supongo es. que es lo que se hizo. Ok, bueno, ese paso no es del todo correcto porque lo que estamos viendo es que las funciones que se obtienen tanto a la derecha y a la izquierda coincidan. Eh, entonces lo adecuado sería decir qué forma tiene que tener la v cuadrada para que al operarse con la omega cuadrada que tenemos del lado derecho, dé la k cuadrada que aparece del lado izquierdo. No sé si fui claro con esto. Bueno, supongo que para que se cumpla la relación, Ajá, v debería valer, bueno, sí, debería tener el valor de omega sobre k. exacto, exacto. Entonces, asignando ese valor a v, se cumple ahora sí la igualdad. Las dos funciones que están a la izquierda y a la derecha coinciden perfectamente. Entonces, nada más sería ese dato. La única, eh, la parte que faltaría aquí para que se tenga lo que se quiere. Ok. ¿Vale? Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, eso fue el ejercicio número 1. No sé si alguien se quedó con alguna duda o algún comentario sobre ese primer ejercicio. Ok, si no es así, o si más adelante surge alguna pregunta, les agradecería que lo expusieran. Y bueno, pasemos ahora al ejercicio número 2.
Pueden compartir en pantalla el ejercicio número 2 para poderlo revisar. Bien, parece ser que el ejercicio número 2 no está realizado. La instrucción en el ejercicio número 2 dice que por sustitución directa, demostrar que las dos funciones que ahí se daban satisfacen la ecuación de onda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se hizo en el ejercicio número 1 que nos acaban de mostrar. Aplicarla, encontrar la segunda derivada de cada función respecto a x, respecto al t, y verificar que la igualdad dada en la ecuación diferencial se cumple. Bien, pasemos al problema número 2, perdón, al problema 3. Problema número 3 nos habla de dos funciones. Aquí. Estoy intentando compartir. Ah, no sé si está bien. Ay, me equivoqué. Como son ecuaciones lineales de 1 y de 2, lo resolví por una suma para reducirlas, para llegar a la ecuación general de la onda. No sé si está bien. Me confundí un poco. Ok, bueno, en el problema no nos dice cómo es la forma de esas funciones. Y aquí, por lo que veo, se supuso que tienen esa forma. ¿Cuál es la razón de ello? Si el problema no nos decía nada sobre la forma de las funciones. Me dejé llevar por el primer ejercicio. Ok, bueno, es importante siempre, si quedan dudas sobre los problemas, comentarlo. Y segundo, bueno, leer con atención. El problema no nos decía nada acerca de que tenemos que darle una función, una forma específica a las funciones. Ya todos llevaron, evidentemente, ecuaciones diferenciales. Si no, no estarían cursando esta materia. Y si no lo han llevado y aún así la están cursando, pues estamos en problemas. Pero bueno, en ecuaciones diferenciales, ustedes ven algo que se conoce como la linealidad de las soluciones. Si tienen, si una ecuación diferencial de segundo orden, si para esa ecuación encuentran las soluciones, que sean dos, por ejemplo, ¿qué saben aplicando la propiedad de linealidad? Si tienen la solución F1 y tienen la solución F2 de la misma ecuación diferencial, ¿qué les dice la propiedad de linealidad? ¿Qué pasa si suman esas funciones, esas dos soluciones? Y son ecuaciones lineales, son homogéneas, forman un espacio vectorial.
Pero no se escucha, no fue claro el comentario, como que creo que algo de interferencia o la red no es muy buena. Ah, perdón, es que no tengo buen internet. Ok, bueno, si se tiene la respuesta se podría compartir por chat para que no afecte la calidad de la conexión. Pero bueno, esas preguntas para todos. Si tienen una ecuación diferencial de segundo orden y la solucionan, como es de segundo orden, saben que va a tener dos soluciones. Solución 1, solución 2. Y de acuerdo al principio de linealidad, ¿qué pasa si suman dichas soluciones, de esas dos soluciones? Bueno, entonces el ejercicio, bueno, nadie recuerda, se queda de tarea para que lo estudien. Y bueno, entonces muchas gracias por compartir el intento del ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio 4. Ok, a ver, para los que se les pidió el problema número 2 y el problema número 4, ¿qué es lo que no quedó claro del enunciado que no les permite resolverlo? Bien, Jiménez Martínez ya nos comentó cuál fue la situación. Selena Hernández, ¿cuál es la razón de que no se pueda, qué es lo que no está quedando claro en la instrucción del problema que no permite pues darle solución?
Bien, Jiménez Martínez, entonces ya es claro lo que se tiene que hacer en el problema número 2. Y Hernández Salinas, bueno, en el problema, lo repito nuevamente, en el problema número 3, no hay que darle ninguna forma explícita a las funciones F1, F2. Ahí no nos menciona nada, las tenemos que pues, considerar arbitrarias. Entonces, sugiero que se le eche un vistazo al curso de ecuaciones diferenciales y, bueno, en general para todos. Un vistazo a su curso de ecuaciones diferenciales para poderle dar solución a ese problema, al problema número 3. Demostrar que si se conocen dos soluciones de la ecuación de onda, entonces la suma de esas dos soluciones tiene que también ser solución de la ecuación de onda. Eso es lo que nos pide demostrar el problema número 3. Si conozco la solución F1, conocemos la solución F2, entonces la suma también es solución. ¿Cómo podrían demostrar eso? ¿Cómo podrían demostrar esa afirmación? Verificando si las dos soluciones son linealmente independientes. Si las soluciones son linealmente independientes, podría ser que una condición extra que podríamos considerar, pero para ese problema me parece que no es necesario. Si pudieran mostrar que son linealmente independientes, sería una buena condición extra a tomar en cuenta. Pero sin llegar a meternos en la cuestión de independencia lineal, si les dan la solución D que aparece en el problema, ¿cómo podrán verificar que esa solución D satisface la ecuación de onda? Nótese, en el problema 3, la, la última función que aparece, voy a poner otra vez la pizarra. En el problema número 3 está diciendo esto. Demuestre que cualquier combinación, la nueva función D, vean, es combinación lineal de D1 y de D2, donde D1 y D sub 2 son cada una soluciones de la ecuación de onda. ¿Cómo sabemos que son soluciones? Porque el problema nos dice que estas dos funciones satisfacen la ecuación de onda. Así que si satisfacen la ecuación de onda, quiere decir que cuando ustedes sustituyen D1 o D sub 2 en esta ecuación, se verifica la igualdad. La segunda derivada de esa función respecto a X
es proporcional a la segunda derivada parcial respecto al tiempo de esa misma función. Eso es lo que significa que D1 y D2 satisfacen esa ecuación de onda. Entonces, ¿cómo poder demostrar que D también satisface la ecuación de onda sabiendo que es combinación lineal de D1 y de D sub 2? Entonces, el ejercicio 3 está pendiente. Para el ejercicio 2 y el ejercicio 4, contestando la duda de Jiménez Martínez, el problema, la ecuación que aparece aquí, no sé, yo esperaría que fuese clara. En ningún momento aparece esto. Esta expresión, este término que está indicando, que la función de la cual se trate se va a derivar primero respecto a t y después respecto a la variable x. Pero aquí no está pasando eso. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué se está pidiendo en esta parte del lado izquierdo? Para confirmar simplemente qué nos está diciendo aquí Jiménez Martínez, ¿qué significa esto? Así es, la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a x de esta función. De manera análoga, lo que está en color verde, la segunda derivada de la función respecto a la variable t. Nada de combinaciones así raras. Esto no. Esto que se escribe en amarillo, esto no. Bien, entonces les pido a los que quedaron pendientes con el ejercicio 2, el ejercicio 4 y el 3, yo sugeriría que todos lo intentaran, lo hagan llegar a través del grupo de WhatsApp. Le tomen una fotografía a su trabajo y lo envíen a través del grupo para que yo lo revise y cualquier comentario que les haga al respecto les sirva a todos. Y eso se los pido a lo largo de este día. Tienen todo este día para echarle un vistazo al ejercicio 2, al ejercicio 3 y al ejercicio 4. Resuélvanlo y háganmelo llegar, como les menciono, a través del grupo de WhatsApp para poder revisarlo ahí y, si es necesario dar alguna retroalimentación, hacerlo a través de ese medio. ¿Queda claro entonces? Ok, jóvenes, bueno, entonces si es así, nos escuchamos la siguiente clase y espero sus resultados, sus desarrollos en el grupo. Bien, hasta luego, que tengan excelente día.